El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar una gran revelación profética y escatológica relacionada especialmente al conflicto Israel-Palestina-Hamás, que tiene en temor a todos los países mundiales. Vamos a tener las palabras del Eterno leídas en el libro de Sofonías, capítulo 2, verso 4, y todo el mundo atento a estas grandes profecías. El encabezado dice: juicios contra las naciones vecinas de Israel. Ponga mucha atención a esta profecía, porque en este canal no inventamos con las profecías. Dice Sofonías 2:4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán Aslo en pleno día y Ecrón será desarraigada. Eso dice las Escrituras. El tema de este mensaje profético se titula Revelación profética y origen del conflicto Israel-Palestina y Hamás, porque Israel se quedará sola. Hacen aproximadamente 2 años antes de que iniciara el conflicto entre Israel, Hamás, Hezbollah, Yemen y Palestina y países del Medio Oriente, en este canal le profetizamos, sin temor a equivocarme, lo que hoy, en el mes de septiembre del año 2025, está aconteciendo contra Gaza. En este canal lo profetizamos texto por texto, profecía por profecía, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y hoy se está cumpliendo en nuestros ojos. Nosotros, en los 37 años que tenemos de ministerio ininterrumpido, nosotros creemos lo que dice las Escrituras, que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Pero lo que tenemos que decirle es que por encima de todos los procesos de las naciones, las profecías que han sido profetizadas miles de años se van a cumplir en un 100%. Por eso debemos de prestar mucha atención a lo que le vamos a revelar, y va a conocer desde Bereshit, desde Génesis hasta Gigalut, el conflicto de Israel, Palestina, Hamás y todos los procesos en el Medio Oriente. El Eterno bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas y a todos nuestros oyentes a nivel mundial por darnos el apoyo brindado a este canal, el cual estamos agradecidos, y aprovechar la ocasión para decirle que no se mueva de donde está escuchando este mensaje, porque te va a enterar de toda la profecía
desde el comienzo de este conflicto hasta la segunda venida del Mashiach. Queremos decirle que nosotros hemos dedicado unos 17 años a estudiar el hebreo original, incluyendo los procesos de las 22 consonantes del alefato hebreo original, para nosotros tener bases bíblicas, proféticas y escatológicas para poder desglosar por las escrituras los acontecimientos proféticos que van a ocurrir en los Aharij Hayamim, en los días finales. Primero, vamos a iniciar cómo ha iniciado este conflicto desde hace miles de años. Atención a esta gran revelación que nosotros le estaremos entregando por las Escrituras. Primero, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin darle interpretaciones humanas. Tanto Israel como Palestina, ambos se han propuesto decir, que la capital de Jerusalén le pertenece. Pero no será Palestina ni tampoco será Israel, mucho menos el Medio Oriente, quien va a revelar a quién le pertenece Jerusalén, porque todo está profetizado desde el inicio de las Escrituras. Los primeros acontecimientos proféticos en este conflicto están revelados a través de los documentos más antiguos, revelados en el libro de Génesis de Bereshit, donde narra la vida y los pactos de Dios con Abraham. Y Abraham era un personaje hebreo, quien dejó su hogar en Ur por una orden divina, recibiendo la promesa para convertirse en el padre de una gran nación y de ser una bendición para el resto de la humanidad. Abraham, siendo hebreo, fue el primer patriarca del pueblo de Israel, y luego en Canaán, una región histórica en el Medio Oriente, era el territorio donde se encontraba Israel, y hoy lo que es Jordania, Líbano y Siria era lo que representaba Canaán, representando a Israel. Y en las traducciones bíblicas, Canaán es descrita como la tierra prometida conquistada por Josué, dada a los israelitas. Y luego, estando Israel en Canaán, alrededor del año 1200 antes de Cristo, está descrito en el libro de Primera de Samuel, donde los filisteos, que posteriormente se originaron en la isla de Creta y otras áreas del mar Egeo, y por eso es un
un pueblo del mar representando a Palestina que migró a la costa suroeste de la antigua Palestina, actualmente Gaza. Abra los oídos espirituales porque esta profecía va a conmover a todos los oyentes y se darán cuenta por qué Israel está ahora mismo entrando a Gaza y Gaza será desolada como lo revela Sofonías capítulo 2 del versículo 1 al 4. Ahora llegó la hora y el momento de no moverse de donde está, escuchando esta profecía, porque mostraremos, escúchelo bien, mostraremos esta guerra y este conflicto que va a terminar cuando Cristo venga. Iniciamos en el siglo XII antes de Cristo. La actual franja de Gaza y Palestina, quien representaban los filisteos antiguos del año 1200 antes de Cristo, ahora presta atención, porque proféticamente no se ha revelado este conflicto profético que es permitido por el Eterno para que se cumplan las Escrituras. Por eso, el primer conflicto entre Israel y Filisteo en la antigua Palestina, hoy franja de Gaza, inició el primer conflicto bélico entre Israel y los filisteos y fue una derrota desastrosa para Israel en el valle de Ser, donde los filisteos, hoy Palestina, hoy la franja de Gaza, capturaron el arca de la alianza y mataron los primeros 30,000 soldados de Israel. Por eso le dije que presta atención, porque nadie se ha atrevido a meterse en las profundidades de las profecías bíblicas para poder entregar lo que está sucediendo hoy en el 2025 entre Israel, Gaza, Palestina, Hamas, Yemen, Irán y aquellas naciones del Medio Oriente que revela el Salmo 83 del 1 al 4, que se está cumpliendo en el año 2024 y 2025, donde la mayoría de los pueblos que rodean a Israel, unas 22 naciones, ya se han puesto de acuerdo, se están poniendo de acuerdo para que no haya memoria de la ciudad de Israel y erradicar a Israel en un 100% del mapa. Pero millones de personas no comprenden lo que esta profecía está revelando. Que lo que está aconteciendo ahora en Israel son asuntos especialmente espirituales y son proféticos y las profecías tienen que cumplirse. El arca fue totalmente capturada por los filisteos, que hoy es Gaza, hoy es Palestina, porque antes eran un solo pueblo, y quiero que preste mucha atención. Esa enemistad entre Israel, Palestina y Gaza
vienen desde miles de años atrás. Y por eso esa enemistad ha sido prolongada, será prolongada hasta que Cristo venga al planeta Tierra. Lo vamos a mostrar por las Escrituras. Hace varios milenios y todavía Israel, Gaza y Palestina están en guerra. Y otros enfrentamientos que iniciaron hace miles de años entre David, quien era hebreo, y Goliat, quien era filisteo, donde muchos israelitas fueron llevados cautivos a Palestina, a Gaza, por los filisteos. Y para su conocimiento, cuando Israel, escuche bien, cuando los israelitas estuvieron en Canaán, los filisteos eran grupos de invasores que se asentaron en la llanura costera cerca de Canaán, donde fueron una amenaza inminente para Israel, que ya estaba asentado en la zona montañosa de Canaán. En 1 de Samuel 4:8 revela, atención, este conflicto, y en ese mismo conflicto, escuche ahora lo que Dios hizo. Dios intervino en 1 de Samuel 4:8 cuando hizo milagro a favor de Israel, enviando una plaga a los filisteos, y ellos devolvieron el arca de la alianza. Y en el pacto hecho a través de Dios e Israel, los filisteos influyeron en la decisión de Israel con la decisión de buscar un rey. Y por eso ya usted conoce la historia. Saúl lo unió a todos y el conflicto terminó trágicamente con la muerte de Saúl y con la muerte de su hijo Jonatán en la batalla del monte Gibal contra los filisteos. Hoy Palestina, hoy la franja de Gaza. Y eso ocurrió en el año 992 antes de Cristo. Y quiero decirle que ese conflicto entre los filisteos con el pueblo de Israel aparece en el siglo II antes de Cristo, en época posterior, tras la diáspora judía, en el año 70 después de Cristo. Ahora, los oyentes se asombrarán con esta revelación de los planes satánicos que están siendo preparados, por lo que vamos a revelar. El apóstol Juan en 1 de Juan 4:3, ya él reveló que el espíritu de la antimasía comenzó a trabajar y lo está haciendo en el Medio Oriente. Abra sus ojos. Con lo que le vamos a revelar, se dará cuenta que el espíritu de la antimasía es quien está trabajando. En el conflicto, en el año 1918 al 1948, cuando estaba gobernando el mandato británico sobre Palestina, y
sobre esa región en el Medio Oriente. Se habla que habían derrotado los británicos aquel imperio que estaba gobernando en sus tiempos finales, refiriéndose nada más y nada menos que al Imperio Otomano, en los tratados de paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Abra sus oídos ahora y preste atención para que conozca el plan de Dios con las naciones, con Palestina, con Gaza, con Israel, con Irán, con Rusia, con Turquía, con España, dentro de Europa, que ahora mismo está en problema. España, especialmente con el Eterno, y te darás cuenta que Dios no puede ser burlado por el ser humano. El 29 de noviembre del 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU, bajo la presidencia del brasileño Osvaldo Aranha, inició los votos para que Palestina e Israel en ese tiempo fueran ambos naciones, y escuche que el resultado fueron 33 votos y 3 en contra y 10 especialmente estuvieron de abstención, y por eso Palestina no fue reconocido como un Estado palestino en el año 1947. Atención a lo que ocurrió y lo que está ocurriendo ahora en septiembre de 2025. Y la Organización de las Naciones Unidas en ese entonces nombró un comité especial para resolver el conflicto palestino-israel. Y escuche ahora, el 31 de agosto del 1947, tanto Canadá como Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia, Uruguay, ellos reconocieron 2 estados separados, uno árabe y otro judío. Pero la India, Irán y Yugoslavia apoyaron la propuesta de un solo estado que incluyeran a ambos países en esa elección del 1947. Y las demás naciones votaron a favor de la resolución 181 de la ONU, donde constituyeron a Israel. Un año después, el 14 de mayo del 1948, Israel fue constituido como nación para que se cumpliera Isaías 68:8, donde revela que una nación nacerá en un día, y en verdad se cumplió, porque nació Israel como nación en el año 1948. Atención a toda la profecía que se ha cumplido del 1948 al año 2025. Por eso queremos
revelarle sobre este conflicto que ha traído miles de muertos en el Medio Oriente. Vuelvo a repetir, Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Pero en una guerra abierta, de cualquier mando, habrán muertos y se cumplirán las profecías. Ahora, en el año 1967, escuche porque son cumplimientos proféticos, fue un conflicto bélico árabe contra Israel el 5 de junio del 1967, donde participó los Árabes Unidos, Egipto, Siria, Jordania, Irak. Escuche, denominada la Guerra de los 6 días, donde estaba también Jordania, y esa guerra fue ganada por Israel. Y además, ese conflicto se inició a través de estos rivales territoriales, porque es un proceso territorial, un proceso religioso y un proceso ideológico. Porque los israelitas se oponían a la idolatría hace miles de años, a través de que los palestinos, que eran los filisteos, adoraban al dios Dagón y al dios Baal, y los israelitas adoraban a Yahweh, quien es Elohim. Atención a los grandes conflictos que se están preparando antes de la venida del Mesías, y marcarán un antes y un después, donde han ocurrido una media docena de guerras entre países árabes contra Israel. En el año 1956, la crisis por el canal de Suez fue un proceso terrible, y en el 1967 la guerra de los 6 días fue otro proceso